Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, exponiendo, transmitiendo y presentando las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta. Siempre hago pie de esto, porque me libre el eterno, me libre el Teantropos, el Dios hombre, que fue quien me constituyó para esto. Y sea el Espíritu Santo el que prenda sus alarmas en la corrección, en la instrucción, en la enseñanza, en la advertencia. Si en un momento entro en el terreno de la eisegesis, donde le doy al texto sagrado mi propia interpretación, o entro en el terreno del hiperliteralismo, donde simplemente digo lo que la Biblia dice, o entro en el terreno del sincretismo, de mezclas de falsas doctrinas, se ha librado de eso, porque sé la responsabilidad que tengo. Sé que cuando me presenta ante el tribunal de Cristo, cuando Jesús mismo, que es mi abogado ahora, será mi juez, me juzgará. Y allí no voy a tener excusas para nada. Por eso pido muchísimo al conjunto de la deidad que yo sea los que me guíen, me instruyan, me corrijan, me enseñen y que me conduzcan a la verdad, la verdadera, la absoluta. Y que me den iluminación de eso que está plasmado en revelación, que se escribió por inspiración, para poder formar un carácter. Primeramente en mi persona, aprender, ser educado, formar un carácter, ingerir y digerir, vivir, caminar en eso, para después conducir a otros a esas verdades del Dios eterno. El estado de Texas, el maestro Briceño transmite desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Estamos acá, a sus órdenes. Y estamos a las órdenes de todos los que quieran que el maestro Briceño haga acto de presencia en su congregación para cualquier congreso, cualquier actividad, cualquier conferencia. Los valientes que puedan invitar al maestro Briceño, porque hay que ser valiente, hay que amar la palabra, hay que amar la verdad. No estar en el terreno del sensacionalismo, el teatro, el show, el espectáculo, el amarillismo. En el teatro de ese mensaje de oferta que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que dígale que está a su lado, que repita conmigo. Ese tipo de gente no son pocos, no son los interesados en esta palabra, en estas verdades del reino. Por tanto, el maestro Briceño está a sus órdenes para visitar cualquiera de los 50 estados aquí en los Estados Unidos, diferentes ciudades. Donde esté, usted me coloca el boleto, me da una parte donde dormir, aunque sea un pesebre. Aunque sea un pesebre, yo no pido un hotel 5 estrellas. Sí, mi rey, el dueño del universo, el Teantropos, el Dios hombre, el verbo encarnado, durmió en un pesebre. Y dice que no tenía casa donde recostar su cabeza, no tenía almohada donde recostar su cabeza. ¿Quién soy yo para exigir una gran comodidad? Si usted me la quiere dar, la recibo, pero si no la hay, yo duermo donde usted me ponga, como lo que usted me dé. Y estamos para servirle, Creo que el protagonista en este asunto, en esta gran serie, esta gran película, real, esta historia tan real es Jesús. Nosotros somos actores y las mujeres actrices de reparto. El protagonista es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡Qué bendición! En esta oportunidad quiero tocar un tópico acerca de lo que es de un tema que hablo acerca de la mayordomía integral para establecer el reino.
Cómo hay áreas en nuestras vidas en que nosotros debemos aprender a administrar, ser mayordomos, ser icónomos, para que Dios pueda ascendernos, que tiene que ver con niveles de autoridad, y promovernos, que tiene que ver con la expansión hasta donde Dios nos va a llegar, para que en ese ascenso y en esa promoción Dios pueda llevar a cabo su propósito en nosotros y establecer su reino en la vida de los hombres acá en la tierra. Y ese es el objetivo. El objetivo de Dios no es promovernos y ascendernos y promovernos, darnos fama, darnos gloria. Dios no tiene problemas con darla. Jesús dijo: la gloria que me habéis dado, yo se la he dado a ellos, hablando de sus discípulos. Creo que toda la gloria de Dios me pertenece, Él me la dio. Yo no la cogí, Él me la dio. Que yo le dé un mal uso es otra cosa, pero Él me la dio. Pero ese es el propósito de Dios, ascendernos y promovernos para establecer su reino en la vida de los hombres. Esto que voy a hablar ahora, que voy a presentar, es un factor determinante, un principio sine qua non, para que nosotros podamos ver la manifestación del poder de Dios a través de nosotros en una implosión a favor nuestro y una explosión a favor de los que nos rodean. Esa manifestación, esa gloria Shekinah de Dios que se emane de nosotros, que podamos ser hombres y mujeres de éxito, entendiendo lo que es el éxito. Muchas veces se lo he enseñado, que éxito no es llevar una vida viento en popa, viva la pepa, que no más que te falte sarna para rascarte. Eso no es éxito. Éxito es cuando nosotros, en los momentos más duros de la vida, tentaciones, pruebas, ataques, posibles enfermedades, posibles desajustes financieros, en la fe, en una palabra que nosotros depositamos, la intervención del Espíritu viene y solventa todos esos flagelos y pasamos al otro lado. Eso es éxito. Es como cuando yo te digo: ¿cómo estás tú? Y tú dices: en victoria. ¿Cuántas batallas, luchas, guerras o conflictos libraste para decir que estás en victoria? El éxito no lo garantiza, es la manifestación del Espíritu Santo. El éxito no viene solo. El éxito es producto de la manifestación del Espíritu Santo en la fe que depositamos en una palabra que el Eterno nos dio, en obediencia a esa palabra. Eso es éxito. ¿Quién nos garantiza el ser una persona de éxito, ser ascendido, ser promovido, ser canales de bendición, de gloria, de poder? El que nosotros podamos ver la presencia de Dios manifestada en nosotros y el mundo que nos rodea también la pueda ver, que tanto la necesita. Es ser administrador, icónomo, mayordomo del factor tiempo. Esto que voy a presentarle, la gente no le presta mucha atención. Maestro Briceño no le prestó atención en su comienzo en el Evangelio. Yo acepté el plan de salvación el 18 de mayo de 1976, si no me equivoco, era un día martes. Hace 48 años. Tenía 16 años, pero tuve 2 años fieles en la iglesia y por factores, errores y horrores que los hombres cometen, pues tomé la decisión de alejarme del seno de la iglesia, de la actividad de la iglesia. Volví al vómito como el perro, al lodo como el puerco después de ser lavado. Participé en forma desenfrenada en el mundo, en la inmoralidad sexual. Y para usted de contar, estuve 6 años, oído, que esto es determinante, 6 años fuera del ejercicio. Nunca, no voy a decir apartado de Dios, porque Dios nunca se apartó de mí. Él mora en mí, Él nunca me abandonó. Él estuvo siempre allí conmigo. Su amor siempre estuvo presente. Su paternidad siempre estuvo allí, nunca me abandonó. Trató conmigo por el Espíritu. A los 6 años, después
Tenía 24 años cuando regresé otra vez y me reconcilié hasta el día de hoy. Nunca más yo he dado un paso atrás, nunca más. Conocí a la que es mi esposa, me casé, 2 hijos, y aquí está el maestro Briceño con ustedes. ¿Por qué le hablé de esto? Porque eso tiene que ver con lo que voy a exponer ahora. El tiempo que tuve en el pecado, que fueron 6 años, que fue un tiempo que no administré, y eso repercute para el futuro, repercute desde el punto de vista escatológico para el día y el momento que esté presente ante la presencia de Jesús, que yo vaya a ser juzgado por él. Si esto que le estoy exponiendo ahora, este conocimiento, yo lo hubiese obtenido, yo no hubiese cometido tantos errores como los que cometí. Presta atención. Siempre he dicho este eslogan, este eslogan se me quedó en mi espíritu. Lo ingerí, lo digerí, lo tengo presente, me ha sido de bendición. Quiero que te sea de bendición a ti. Oído, este es el eslogan. Cito: no hay tiempo para perder tiempo. Te lo vuelvo a repetir, no hay tiempo para perder tiempo. De suma importancia. Mire, el factor tiempo es tan determinante y está relacionado con nuestra ascensión y nuestra promoción en forma integral. Matar el tiempo es matar el potencial que como seres humanos tenemos inherentemente en nosotros. Y a su vez es acabar con el propósito de Dios en nuestra vida. O sea, es atentar en contra del propósito de Dios. Y se corre el riesgo, porque esto es lo que la gente no ha entendido. Es que el tiempo, lo que llamamos el cronos, que ya vamos a explicar la diferencia de lo que es el cronos y el kairo. Lo que llamamos el crono, que es el tiempo, que es un término que se utiliza para designar el tiempo de los hombres. El matar el cronos en nosotros, el tiempo, y no ser un buen administrador de ellos, se puede correr la posibilidad de que seamos desechados por Dios para su propósito eterno. No para la salvación está allí, para su propósito eterno. Se corre el riesgo de que nosotros, después de haber estado tanto tiempo en las prácticas del pecado, alejados del propósito de Dios, no haciendo la voluntad de Dios, no caminando en el pensamiento de Dios, sumergido en el pecado, no teniendo sentido de traslado, entendiendo que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y qué hacemos en las tinieblas, no teniendo sentido de conveniencia, que todo me es lícito pero que no todo me conviene, que todo me es lícito pero que no todo edifica, y Pablo dijo: no me dejaré de llevar sobre por aquellas cosas que no me son lícitas, que no me convienen, debo decir, que no aportan para el propósito de Dios, para mi beneficio, que no aportan para el sentido de honra, de respeto por lo sagrado. No me voy a dejar llevar de nada de eso. Entonces se corre el riesgo de que después que yo estuve toda esa vida allí, me reconcilie con el Señor, regrese otra vez, arrepentido. Oído, Dios me perdona, indiscutible, pero lo que Dios quería hacer conmigo ya no lo va a poder hacer, porque el factor tiempo en relación al cronos era determinante para Dios. Determinante para Dios. Usted ni siquiera se imagina, ni yo me imagino,
las cosas que Dios pudo haber hecho conmigo en esos 6 años que estuve fuera. Y no las hice. Y no las hizo. Ni siquiera usted se imagina. Por eso es importante que usted sea administrador del tiempo y preste atención a este mensaje. No hay tiempo para perder tiempo. Preste atención. Mire, sin propósito no se puede prosperar. En esta vida siempre estaremos estancados en relación a Dios y a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si nosotros atentamos en contra del propósito de Dios por estar dedicando tiempo a lo que no conviene, a lo que no edifica. Entonces, sin propósito no se puede prosperar y sin explotar el potencial que hay en nosotros menos. El apóstol Pablo nos exhorta a que seamos mayordomos del tiempo, a que seamos económicos, que seamos administradores del tiempo. Mire, dedicar el tiempo en lo que no edifica, en lo que no conviene, es simplemente tiempo perdido, es tiempo perdido. Oído, y que en el peor de los casos no lo vas a poder recuperar. No lo vas a poder recuperar. El tiempo perdido en relación a Dios y a su propósito, eso no se acumula. Eso no es algo que se almacena, que cuando tú lo necesitas lo vas y lo buscas y lo obtienes. No. Simplemente se pierde. Se pierde. Nada, oído que esto es una verdad verdadera, una verdad absoluta, nada puede Dios hacer con el tiempo perdido. Nada. Pablo el apóstol escribe en relación al caso. Vamos a ver. Si usted se va a Efesios, el capítulo 5, verso 14 al 17. Póngamelo en la Biblia, maestro. Ahí está. Efesios, capítulo 5, verso 14 al 17. Mire lo que dice. Cito. Despiértate tú que duermes. Vamos, no es tiempo de dormir, de perder el tiempo en las cosas que no edifican, las vanas. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Entonces dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Oído, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El ser un necio es derrochar el tiempo. Por tanto, por lo que les vengo diciendo, dice Pablo, no seáis insensatos, brutos, estúpidos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren lo que presenta Pablo acá. Este texto lo hemos leído muchas veces, pero no lo hemos analizado. Si usted se va a Colosenses, capítulo 4, versos 5 y 6, dice así. Cito, andad sabiamente para con los de afuera. Aquí viene el término, redimiendo el tiempo. Me gusta ese término, redimir el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese término redimir que Pablo utiliza en Colosenses, que aparece en Colosenses, es el mismo que se utilizó en Efesios, en el verbo aprovechar, y se usa en forma figurativa. O sea que el apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida.
aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos presenta en su propósito y que de paso son oportunidades que nunca volverán. Ay, mamá, oído. Por eso es que con el tiempo perdido Dios nada puede hacer. Dios nada puede hacer. Miren, los hijos de Isaacar fueron prósperos y fueron unas personas de éxito, entendiendo lo que es éxito, porque ellos entendieron la importancia de la redención y de la administración y de ser un mayordomo del tiempo. Primera Crónicas, el capítulo 12, verso 32. Vaya a la Biblia. Primera Crónica, capítulo 12, verso 32. Miren lo que dice. Cito. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Eran entendidos en los tiempos. La versión de las Américas, mire cómo presenta este pasaje. Primera de Crónicas 12:32, mire cómo lo presenta la versión de las Américas. Cito. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debería hacer. Se movían, ellos captaban tanto el tiempo de Dios, que tiene que ver con el Cairo, dentro del tiempo de los hombres, que tiene que ver con el Cronos. Buenos administradores. Vamos a hablar de eso. Mire, el necio no entiende ni capta los tiempos de Dios. Y por esa causa no se conduce en sabiduría, perdiendo así todas las oportunidades que Dios se le presenta en la vida para desarrollar en él su propósito eterno, cuyo propósito lo conducirá a grandes escalas, prosperándolo en gran manera. Por eso es que el apóstol Pablo dice acá en Colosense: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pero Efesios dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios en su tiempo, dentro del tiempo de los hombres. Vamos a seguir. Para mayor comprensión en lo que tiene que ver con la redención o la administración del tiempo, para mayor comprensión de esto que vengo desarrollando, voy a conceptualizar, para obtener los valores, las propiedades, el punto de vista etimológico, a dos términos que se utilizan en el griego y aún en el hebreo en su equivalente para hacer referencia al tiempo. Voy a definirlos para que a usted se le prenda una luz y usted diga: wow, qué verdades de reino hay acá. Esto no es cuestión de que yo me descarreo, me reconcilio, me descarreo, me rescarreo, me reconcilio, me descarreo. Esto no es cuestión de ser reincidente ante un pecado. Si yo reincido y pido perdón y vuelvo a reincidir y pido perdón, yo no tengo problemas en relación al perdón. Dios está allí, el perdón está. El problema está en la falta de seriedad, El problema está en no luchar con esa bipolaridad espiritual o esa bipolaridad que está en el alma, que no te deja mantenerte en el propósito de Dios, en las verdades del reino eterno,
administrando bien el cronos para que Dios cumpla sus kairos en ti y se pueda llevar en ti la perfecta voluntad, que vamos a hablar de eso ahorita. Yo lo entendí y no hubo lugar más para descarriarme. No puedo. El mundo me ofrece algarroba. El mundo me ofrece ser como los puercos, estar en el lodo con los puercos. Dios no es así. Dios me ofrece, wow. Ni siquiera tenemos una idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nos enseriamos con Él. Cuando le damos un parado a esto, espérate, ya el tiempo de seguir echando bromas y de seguir abusando de la gracia, abusando y no teniendo respeto por los sagrados, se acabó. Punto, se acabó. No voy a seguir más en esto. Ese es tu deber ser. Ese fue el deber ser del maestro del Señor. No era maestro, pero lo entendí y dije, no, espérate, hasta aquí. Y lo hice a tiempo. Porque hay unos que por no hacerlo perdieron la vida. No administraron el tiempo, porque en la mala administración del crono se puede perder la vida, no solamente el propósito de Dios, no solamente se corre el riesgo de ser desechados por Dios, sino también puedes perder la vida. Quienes perdieron la vida por no ser administradores del cronos, para que Dios lleve a cabo sus kairos en ellos. Voy a hablar de eso. El término cronos, de donde se deriva el término cronología, cronómetro, es el término que se utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios o siglos. Ese es el cronos. Pero tienes otro término que es el kairos. Kairos. Es un momento oportuno, específico y determinante ajustado a la voluntad y el propósito de Dios. Por eso cuando la gente dice, Señor, habla de los kairos, el kairo de Dios, ni siquiera tienen una idea de lo que están diciendo. Ni siquiera tienen una idea de lo que están diciendo. Te lo repito, el kairo es un momento oportuno, específico y determinante ajustado a la perfecta voluntad y el propósito de Dios. El kairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Repito, el kairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en su designio decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. Ese es el kairo. Les voy a presentar algunos pasajes bíblicos que usted ahora va a entender la importancia de ser administrador de los cronos para que Dios cumpla sus kairos en ti. Mire, Señor, usted le dice a Dios, Señor, cumple tus kairos en mí. Dios te va a decir, sé administrador de los cronos. Mientras tú no seas un administrador de los cronos, yo nunca podré desarrollar mis kairos en ti. Porque el kairo es un momento oportuno, específico, ajustado a la perfecta voluntad de Dios, donde Dios lleva a cabo su propósito eterno en un momento determinado dentro del tiempo de los hombres. Pero si tú no eres un administrador del crono, Dios nunca va a cumplir sus kairos en ti. Nunca. Mira lo que dice el texto. Eclesiastés, Salomón, en el capítulo 3, verso 1 y 2, miren lo que dice Salomón. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Término tiempo, término hora. El término hora es una porción del término tiempo en relación a los hombres, que es el cronos. Entonces dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces dice, tiempo de nacer,
y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y para usted de contar, hay una lista de tantas cosas que Salomón presenta en relación al tiempo que los hombres tienen. Este es el cronos. Se utiliza un término en hebreo que tiene las mismas características, valores del cronos en el griego. Aquí dice, Eclesiastés, el capítulo 3, versos 10 al 11, dice así: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Observe que en Eclesiastés, el capítulo 3, verso 1 al 2, está hablando del cronos. Y en Eclesiastés capítulo 3, verso 10 al 11, está hablando del kairos, del tiempo específico y ajustado, el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Entonces dice así, repito, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hechos capítulo 1, versos 6 al 7 dice así. Cito. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oído. Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Y presta atención a esto, que le voy a explicar esto que está en Hechos capítulo 1, versos 6 al 7, para que haya mayor luz y comprensión y tome fuerza esta verdad que te estoy presentando. Repito. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ese término es cronos. Ese término es cronos, que tiene que ver con el tiempo de los hombres. Ya se lo dije, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios, siglos. Ese es cronos. Entonces, él les dijo, hablando de Jesús, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos? Volvió Jesús a utilizar el término cronos, oído, o las sazones. Ese término sazones es kairos, si usted no lo sabía. Búsquelo en el interlineal griego de Francisco La Cueva. Váyase, estudie, busque los comentarios en griego, usted se va a dar cuenta que ese término sazones es kairos, que es un momento oportuno, específico, ajustado a la perfecta voluntad de Dios dentro del tiempo de los hombres. Como cuando tú dices, ¿cómo está la sopa de sal? ¿Cómo está la sopa de sal en su sazón? O sea, en su punto específico, oportuno. Ese es kairos. Entonces dice, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué le quiso decir Jesús? Esto fue el mensaje de Jesús. No les toca saber a ustedes cuando mi Padre en su tiempo, kairos, dentro del tiempo de los hombres, cronos, restaurará el reino de Israel. Eso fue lo que Jesús le quiso decir. Aquí están los dos términos, cronos y kairos. La necesidad de conocer los tiempos de Dios, pero también la necesidad de ser administradores de nuestros tiempos, de los cronos. Mira lo que dice el Salmo 16:5. En una ocasión en un aeropuerto despedí a un hombre de Dios y le di la mano y le dijo, suerte. Cuando le dije ese término, suerte, él se me quedó mirando y dice, maestro, ¿por qué utilizó ese término? Porque la Biblia dice que Jehová sustenta nuestra suerte. Salmo 16:5 dice, cito, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte.
Cuando tú vas al hebreo, el término suerte, una de las características que tiene, o de los valores que tiene, o el sentido que se le da, es que tú puedas captar, entender y percibir las oportunidades que Dios te presenta en la vida para que puedas ser prosperado y para que Dios pueda cumplir su propósito eterno en ti. Que no las dejes pasar, sino que tengas una vida en el Espíritu, en perfecta comunión, intimidad con el Eterno, en santidad, en fe, en obediencia, en autoridad, sintonizando al Espíritu Santo, viviendo una vida en el Espíritu. Porque en el cronos, en tus cronos se van a presentar los momentos oportunos y específicos y determinantes de Dios, que son sus kairos, para llevar en ti su perfecta voluntad. Y esos son momentos que no nos debe dejar pasar. Tienes que estar pendiente porque Él sustenta nuestra suerte. Las puertas que Dios te abre, no puedes dejarla todo el tiempo abierta. No se van a quedar toda la vida abierta. Tienes que pasar de inmediato por esa puerta. Poder discernir cuáles son entre todas las puertas que se abren, cuál es la que Dios te está abriendo. El mundo y las tinieblas te pueden abrir puertas para que te desfases o te desvíes del propósito de Dios. Pero tienes que discernir por el Espíritu cuál es la oportunidad que Dios me está dando en su Cairo para llevar y cumplir su propósito en mí dentro de los cronos y no dejar pasar esa oportunidad. Señores, cuando nosotros no entendemos los tiempos, o sea, kairos de Dios, perdemos una oportunidad para surgir en la vida. Así. Entonces, chicos, dejé pasar el tiempo, esa oportunidad que Dios me dio y que no van a volver. Oído, y no van a volver. Esto, usted dirá, maestro, me lo está poniendo difícil. No, sí, claro, porque no es tan fácil. O sea, vivir una vida desenfrenada en el pecado, dejándose llevar por las corrientes del mundo, por lo que el mundo nos presenta, es fácil. Pero vivir una vida en el Espíritu, en intercesión, en intimidad, en comunión, en oración, en la sintonía del Espíritu, no es nada fácil. De estar velando, no es nada fácil. Ser un atalaya, estar pendiente de su momento que Dios nos presenta, no es nada fácil. Entonces, cuando nosotros no entendemos los tiempos de Dios, perdemos una oportunidad para surgir en la vida. Pero con todo y que conozcamos los tiempos de Dios, o sea, el Cairo, nunca podrá Dios desarrollar sus kairos en nosotros si no somos buenos administradores del cronos. Estoy entendido que es el tiempo de Dios, pero no soy un administrador del cronos. Perdí la oportunidad. Señores, redimir el tiempo. Yo lo voy a exponer ciertas verdades de lo que indica ser un mayordomo ecónomo y administrador del tiempo. Redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone. Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda, solo podemos comprar una sola vez con ella. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos la vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer,
que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino, construyendo para el futuro. En Dios, oído, esta verdad del reino, esto me pateó, me golpeó, me llevó a lo último, a lo más profundo. Oído. En Dios hay caminos que no tienen regreso. Repito, en Dios hay caminos que no tienen regreso. Por eso Pablo dijo, olvidándome todo lo que está atrás. Ya eso pasó, le daré cuentas a Dios por lo que hice en el pasado, por lo que hice en mi ignorancia. Perdí mi tiempo, pero Dios me está dando una oportunidad para avanzar y seguir adelante, ser un buen administrador de los cronos, viviendo una vida apartado, consagrado en santidad, en obediencia, en sumisión, en humilde, en sumisión, en sujeción, en obediencia, entregando a Él mi voluntad. Ya eso pasó. Le daré cuentas por lo que hice, sí, pero no estoy dispuesto a seguirle dando cuenta, porque no voy a seguir perdiendo mi tiempo. Repito, en Dios hay caminos que no tienen regreso. Redimir el tiempo es entender que las causalidades, no las casualidades, no las causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino y que dicha implantación repercuta a nuestro beneficio. Dios no se mueve por casualidad, sino por causalidad. Él causa las cosas. Redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano, en lo que es vacío. Me es más útil, usted lo sabe, yo lo entendí, que me es más útil pasar tiempo detrás de una computadora, estudiando, indagando, escudriñando, estudiando el texto sagrado, que pasarlo detrás de una computadora viendo pornografía. Usted lo sabe. El leer. Yo soy un hombre de mucha lectura, leo mucho. No solamente estudio el texto sagrado, sino que también leo libros que ya están escritos, que por ende están escritos de grandes pensadores bíblicos, de grandes estudiosos, de grandes escritores. Leí un libro de César Vidal acerca del apóstol Pablo. ¡Wow! ¿Cómo me edificó ese libro? Entendí mejor a Pablo. Y entendí muchas cosas que están en la Biblia escritas del apóstol Pablo, porque ese libro, ese hombre me enseñó la cultura, la historia, la idiosincrasia, los tiempos. Leí el de Pedro, leí el de Jesús. Estoy leyendo el de la iglesia de los primeros cristianos. César Vidal se llama. Por Amazon, búsquelo. Porque en vez de estar detrás de una computadora viendo pornografía, eso no edifica, eso es vano, eso es perverso, eso es tiniebla, eso es sucio, eso es corrupto, eso corrompe tu mente, eso aleja la posibilidad de que tú seas dirigido, instruido, corregido, guiado por el Espíritu Santo. Eso aleja la posibilidad de que tú recibas la información de parte de Dios por el Espíritu para que Él lleve a cabo su propósito eterno en tu vida. Mire, redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno. Oiga esta verdad del reino. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo y sembrarlo. Pero tú decides lo que siembras. De una cosa debes estar seguro: lo que siembras lo vas a recibir. Siembras cacao, cosechas cacao. Siembras café, cosechas café.
andas mal, todas las cosas que haces te van a salir mal y de paso vas a tener que dar cuentas por ellas. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él, en ese papel, con ese apuntador, lo que quieras. Pero lo que escribas, ten presente esta verdad, no lo vas a poder borrar. Repito, lo que escriba nunca lo podrás borrar, nunca. Ya quedó escrito. Señores, redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquier decisión, pero nunca serás libre de sus consecuencias. Y por tanto debes ser prudente con las decisiones que emprendas, con los pasos que das. Un hombre de Dios me dio esta palabra y como siempre nunca se me olvidan porque forman mi vida, forman mi carácter. Son palabras de sabiduría que llegan a uno, que te las dicen así. Y más cuando me puso las manos en los hombros, típico de todo maestro cuando pone las manos en los hombros. Y me dijo, levanta el rostro y mírame a mis ojos. Las ventanas del alma son los ojos, mírame a los ojos. Y lo miré. Pude ver la mirada de Jesús en él, penetrante. Y me dijo, nunca se te olvide esta verdad de reino que te voy a exponer. Estás caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo. Repito, estás caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo. Tienes que ser prudente con los pasos que das. ¿Cómo lo das? ¿Dónde lo das? ¿Cuándo lo das? Porque en un mal paso que tú des, vas a partir el vidrio y tú no sabes dónde vas a caer. Te vas a ir al vacío. Me lo dijo. Entendí, el maestro Briseño entendió que con una decisión, una mala decisión que tome en mis cronos, afectan la posibilidad de que Dios cumpla sus caídas en mí. Que eso tiene que ver con el propósito eterno. Que eso tiene que ver con la visión que Dios me ha dado. Que eso tiene que ver con la misión, con las directrices que el Espíritu Santo me va a dar para alcanzar una visión. Dar un mal paso en la vida, no teniendo cuidado de las decisiones que tome, siendo un mal administrador del cronos, parto el vidrio, me voy al vacío y lo pierdo todo. Saúl lo perdió todo. Moisés fue llamado para entrar a la tierra prometida y no entró por un mal paso que dio. Partió el vidrio, no fue entendido en los kairos de Dios, en sus cronos, y fue desechado. Todos nacimos, todos los que estamos en el cuerpo de Cristo nacimos para un propósito. Y usted debe entender para qué usted está en el cuerpo. Y caminar en esas funciones, teniendo cuidado de
cómo usted da los pasos administrando bien el cronos para que Dios cumpla sus kairos en ti. En el cuerpo de Cristo todos somos útiles. En el cuerpo de Cristo no hay prótesis. No hay prótesis. Somos útiles. Todos sangramos, todos tenemos venas, todos tenemos nervios, todos sentimos. De la única manera que usted sea una persona que está en el cuerpo y usted no le interese el propósito de Dios en su vida es porque usted está funcionando como una prótesis en el cuerpo. Usted no siente dolor, nada. Que no le interesa el reino. Eso es doloroso, eso es fuerte. Lo duro del caso es que algún día en la vida nos daremos cuenta que en relación a Dios perdimos el tiempo y con él perdimos el propósito de Dios para nuestra vida. Mire, perder el propósito de Dios en la vida es perder la posibilidad de ser prosperado, ya te lo dije, de ser ascendido y promovido, de que Dios cumpla en ti su perfecta voluntad, de que no haya presencia. Entonces, por todas estas verdades que he presentado, debemos tener cuidado en qué ocupamos nuestro tiempo. Por esta causa Pablo nos exhorta y nos dice, repito, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, entendidos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, administrando bien el tiempo, porque los días son malos. Jamás Dios podrá desarrollar su propósito en nosotros mientras andemos dedicando y perdiendo nuestro tiempo, sumergidos en el pecado. Jamás. Sin santidad nadie verá al Señor. No nos verás en la salud, en el ministerio, en la empresa, en el hogar, aún en las finanzas. Mire, la vida de santidad es un principio sine qua non. Es inalterable para poder prosperar en la vida. Y el peor de los casos en relación a la administración del tiempo es que cuando estemos ante el tribunal de Cristo siendo juzgados por Él, daremos cuenta del tiempo perdido, del tiempo mal administrado según su propósito eterno. Yo a ustedes les dije al principio que estuve 6 años inactivo, fuera del ejercicio de la iglesia, en el pecado, cometiendo pecados en forma con premeditación, alevosía, haciendo planes y proyectos para pecar. Yo a ustedes se lo dije, 6 años. Desde los 18 hasta los 24 que me reconcilié hasta el tiempo de hoy, aquí estoy, porque entendí esta verdad. Pero cuando esté delante del tribunal de Cristo, el Señor Jesús me va a preguntar, me va a decir esto, escuche, lo dice la Biblia. Pablo dijo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es un tribunal que le dará lugar a un juicio, no para condenar, sino para galardonar. Para ser galardonados tenemos que ser juzgados. La iglesia va a ser juzgada por Jesús, quien es tu abogado será tu juez. Y va a ser juzgada no para condenar, sino para galardonar, porque es el término que se utilizó el griego fue vema, no fue criterion. Criterion es un tribunal que le dará lugar a un juicio para buscar la culpabilidad de los que van a ser condenados. El vema es un tribunal que le dará lugar a un juicio para buscar la dignidad o indignidad de los que van a recibir galardones o no van a recibir galardones. Entonces nosotros vamos a estar en el vema frente a Jesús y me va a preguntar. Yo quiero que me des razones por los 6 años que tuviste en el pecado. Porque he oído, presta atención, los pecados que cometí en los 6 años, Él me los perdonó. Él abogó por ellos porque era mi abogado. Su sangre me limpió
de todo pecado, eso lo dice el texto sagrado. Pero del tiempo que yo estuve en ese pecado, de esos 6 años, yo le tengo que dar cuentas a Él. Él no me va a pasar por alto los 6 años que yo estuve en el pecado. Me perdonó el pecado que cometí en los 6 años. Pero de los 6 años que estuve en el pecado, Él no lo va a pasar por alto. Le tengo que dar cuentas a Él. Porque esos 6 años te llevaron a ser inútiles. Inútiles en mi reino. Ni siquiera tienes una idea de las cosas que yo pude haber hecho en esos 6 años contigo y nunca los hice por tu negligencia. Porque te apartaste, porque te aislaste, porque no tomaste en cuenta de ser un buen administrador del Cronos, porque hubo momentos oportunos que yo quería hacer contigo y no los pude hacer porque no estabas administrando bien el tiempo de la vida. De modo que esos 6 años, como no fuiste un buen administrador de esos 6 años, del Cronos, y no pude llevar a cabo mis kairos en ti en esos 6 años porque no estabas activo, estabas aislado, estabas apartado, estabas desenfrenado, cometiendo pecados con premeditación, alevosía, hacías proyectos para pecar, no tenías sentido de honra, no tenías respeto por lo sagrado, no tenías sentido de traslado, no entendiste que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, que hacías en las tinieblas. No tenías sentido de conveniencia, sentido de propósito. A tú no te interesó nada. Y tuviste esos 6 años apartados. Pues dame cuenta de esos 6 años que tuviste apartado. El pecado te lo perdoné, pero el tiempo no te lo puedo llevar, no te lo puedo pasar por alto. Y sabe algo, lo duro del caso. Y cada vez que digo esto me contrista, porque esto va a ser una verdad. Dios no puede ser burlado. Delante de la presencia de Dios le vas a tener que dar cuentas a Él. Vas a estar tú y Él solo. Person to person. Ahí no va a estar ni el diácono, ni el anciano, ni el pastor, ni tu esposa, ni tus hijos, ni la suegra, nadie. Tú solo vas a estar con Él. ¿Qué le vas a decir? A quien fue tu abogado, que es tu juez, ¿qué le vas a decir? Y sabes algo, que esto es lo duro. Que los 6 años que estuve en el pecado, que no fui un buen administrador del Cronos y que Dios no pudo llevar sus kairos en mí por esa causa, esos 6 años me restan galardones. Oído, me restan galardones esos 6 años. Lo dice la Biblia, maestro, si está en la Biblia. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de todas las cosas que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el término malo no es caco ni fonera, el término malo es failo. Caco y ponera tiene que ver con pecado, failo tiene que ver con lo inútil que fui por causa del pecado que hice. Eso es failo. Lo inútil que fui por causa del pecado que hice. Se utilizó el término failo, no caco ni fonera. Si Pablo hubiese utilizado caco y fonera, entonces estaría diciendo que daríamos cuenta de los pecados que hicimos mientras estuvimos en la tierra. Pero utilizó el término failo, que quiere decir que daremos cuenta de todas las cosas que hicimos, útiles e inútiles, mientras estuvimos en el cuerpo. Ahí está eso. Te lo dejo. Espero que este mensaje te haya bendecido a la vida y te bendiga. Todos los que lo están escuchando, que saben que están apartados, busquen, vengan al Señor. Arrepiéntanse. Abandonen todo. Todo lo que ustedes están haciendo que está mal, abandónenlo. Todo. Todo lo que los está apartando de Dios, abandónenlo. Todo lo que está haciendo obstáculo, abandónenlo. No sigan allí. Yo sé lo que es renunciar al pecado. Yo sé lo que es renunciar a la inmoralidad sexual, al mamón interno, a la codicia y la avaricia por el dinero, a la vanagloria de la vida, a la sed de prestigio, a la lengua, al pecado del litigio, el chisme, el brollo, la censura, la difamación. Yo sé lo que es renunciar a las raíces de amargura, los resentimientos, falta de perdón,
odio, envidia, egoísmo. Yo sé lo que es renunciar a todo eso. No me quedó otro terreno. Volví a Él. Yo no voy a decir quiera Dios, porque Él quiere. El gran yo soy quiere. Él es tu Padre. En el caso que seas regenerado, que aceptaste el plan de salvación en un tiempo y hoy estáis apartados, Dios quiere que regreses. Él te está esperando. El Teantropos te espera. El Espíritu Eterno que mora en ti anhela que vuelvas otra vez a ser un buen administrador del tiempo para que Dios cumpla sus kairos en ti. Creo que todavía estás a tiempo. Si estás escuchando este mensaje, estás a tiempo. Y aquellos que no han aceptado el plan de salvación, que están allí, donde estén, en un hotel, en la cárcel, donde estén, son llamados por el Eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sean llamados por el Eterno. Dios quiere que tú renuncies a la vida de pecado que llevas. Dios quiere extirpar, desramificar, quitar, arrancar de ti las semillas satánicas que es el pecado, la naturaleza satánica que es la muerte, y colocar su semilla que es la justicia, su naturaleza que es la vida y pases. Ser una persona regenerada, pasar a ser hijo de Dios. Aprendas a administrar los tiempos para que Él cumpla sus propósitos en ti, en la vida. Dios quiere restaurar tu vida, tu trabajo, tus finanzas, tu hogar. Él lo quiere hacer. Pero necesita que tú des el paso de salvación. Que tú le digas, Señor Jesús, yo me arrepiento de todas las cosas que he hecho. Te acepto el plan de salvación. Acepto el sacrificio desde Getsemaní hasta la cruz, todo lo que llevaste, la corona, las heridas, los maltratos, los clavos, la muerte en la cruz. Acepto que todo eso lo hiciste por mí, que colocaste tus ojos en mí y que yo soy la visión y la mirada de tu sacrificio, era yo. Y lo acepto. Y acepto el plan de salvación y te acepto como mi Salvador. Amén, amén. Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.